Hola, bienvenidos a este tercer video de la capacitación en metodología de la investigación para trabajo finales de graduación. Mi nombre es Juan Diego Sánchez y es un gusto compartir con ustedes lo referente a nuestro segundo capítulo o segunda parte del trabajo, que es el marco situacional y el marco teórico. Al hablar de un trabajo final de graduación, es importante esta base estructural, que es un capítulo que es muy relevante, tal vez no se le da toda la importancia del caso, pero tiene una connotación muy importante en el sentido de que nos da la base tanto contextual como la base teórica para proceder con el resto del documento. De ahí que hagamos esa diferencia entre lo que es el contexto de situación y el contexto teórico del documento. Y por eso la importancia de separar ambos marcos o ambos referentes, como ya vamos a ver. ¿De dónde se origina esta precisión metodológica? Básicamente de un tema propiamente de lo que es epistemología y ciencia. Por un lado tenemos a la derecha las creencias, que las creencias son una opinión, algo que una persona decide hacer como suyo propio a nivel creencial, pero que no ha sido probado y que no ha sido definido de mano previa. Es decir, no ha habido manera de que se logre probar o que se entienda como algo que es irrebatible. En este punto, básicamente tenemos algo que no tenemos claridad de si es cierto o no es cierto. Mientras que a la izquierda tenemos lo que son las verdades. Las verdades hacen mención básicamente a aquellas creencias que han sido evidentemente probadas y que tienen una connotación de carácter ya evidente. No son debatibles y solamente podrían ser debatidas o solamente podrían ser, eh, llamémosla, plantear una posición contraria con otra verdad de igual magnitud. Estas son totalmente absolutas, salvo que sean atacadas con otra verdad. Yo puedo perfectamente no creer en una verdad, pero eso no hace que la verdad deje de ser verdad. Ya está probada científicamente y pues es una verdad. El conocimiento, como pueden ver, está en el centro. El conocimiento es una hipótesis o una creencia. Una hipótesis deriva precisamente de una creencia que se ha logrado probar científicamente y básicamente genera conocimiento científico. En los TFGs que tenemos es muy curioso porque estos TFGs nos permiten generar el conocimiento científico a través de la investigación, sí, a través de la ciencia, pero también a través de la participación directa del investigador, del estudiante en su proceso de asesoría y consultoría, es decir, en su proceso de participación en la empresa. Entonces aquí es donde a veces se mezcla un poco el tema de teoría y situación, y es muy importante hacer esa separación entre una y la otra. Por eso, realmente, cuando hablamos de este capítulo del PFG, lo llamamos referente situacional y teórico. No lo llamamos marco, porque un marco es realmente muy amplio. Un marco teórico, un marco situacional, podemos estar hablando de hasta 30 páginas por cada uno de ellos, lo cual está bien, pero eso sin duda es un poco más metodológico y un poco más académico. Aquí estamos ante un documento más profesional, el cual requiere ser un poco más ejecutivo a la hora de la lectura. La primera parte de este capítulo 2 es el referente situacional. El referente situacional es muy importante porque nos hace mención únicamente al contexto realidad. Es decir, aquí no vamos a hablar de temas ligados a la teoría, a conceptos, a libros, a autores, sino que vamos a hablar únicamente de temas ligados al contexto existencial de nuestra investigación. Temas como la empresa, la historia, los datos, el mercado, el departamento, el lugar donde estamos, datos históricos, vamos por acá. Es aquí donde tenemos que poner la historia de la empresa como tal, es en este reporte situacional. La recomendación aquí, antes de empezar a redactar, es hacer una degradación titular. ¿Qué quiere decir esto? Ir de lo general a lo específico. Primero hacemos un índice de los títulos y subtítulos que vamos a utilizar y ya cuando tenemos ese índice empezamos a redactar. Tenemos que tener en conciencia que no debe ser un documento muy grande, no debe ser un referente muy grande. Unas 3 páginas, de 3 a 5 páginas, incluso 5 ya es un poco grande, debe ser suficiente. Entonces, cuando planteen esa estructura de títulos, esa degradación titular, básicamente tengan en mente que debe ser algo muy ejecutivo, que sea fácil de leer. ¿Y que tiene que hacer referencia? Pues sí a la empresa, pero también a la historia, al contexto, entre otros. De hecho, la información de la empresa, si lo analizamos, va a estar un poquito más abajo en esa degradación. Probablemente empezaremos un poco con el contexto, el mercado, la historia y finalmente entramos en la empresa y en el tema de fondo que estamos analizando. Hablamos un poco de la parte histórica, que no debe ser un copy-paste. Recuerden que cualquier copia y pegue de texto deriva de una copia indebida, debe ser una cita y una explicación. Claramente el marco situacional, o el referente, en este caso situacional, debe tener citas y referencias, pero aquí las citas y referencias no son de libros, son de la misma empresa, de datos, de páginas web, de otras investigaciones, entre otros. Y de ser necesario, a veces es importante poner el marco legal, sobre todo cuando hay temas muy de carácter jurídico. Por ejemplo, si hay impuestos, si hay contratos laborales,
si hay temas ligados a contratos de ventas, alguna ley particular que sea dentro del negocio, es importante ponerlo. Puede ser un último título dentro del referente situacional, y aquí las citas y referencias serían precisamente de la norma involucrada. Algunos artículos de interés, algunas referencias a las normas que estén siendo parte de, las cuales nos permitan, pues básicamente, ampliar. Este punto, o esta parte del capítulo es muy importante porque no debe tocar teoría, debe tocar únicamente temas de contextualidad. La parte teórica la vamos a desarrollar precisamente en su parte, en la parte del referente teórico. Igual, pensemos más o menos en una extensión de 3 a 5 páginas, ojalá entre 3. Hacemos primero una degradación titular, igual, únicamente de la parte conceptual. Aquí es únicamente la línea teórica del documento, es decir, vamos a tocar temas de carácter de concepto, de carácter académico, de carácter teórico. No hablamos de la empresa, no hablamos del mercado, no hablamos de la situación, no hablamos de datos, no hablamos de historia, eso queda para el referente situacional. Aquí nos vamos a la parte teórica. Esa degradación titular, vamos de lo general a lo específico, o sea, probablemente empezamos con títulos muy generales, terminamos con títulos muy específicos en el documento, pero debe tomar en cuenta que todos los temas propios de los objetivos específicos deben estar desarrollados acá. Es decir, si hay un objetivo que hable de definir el precio de mercado adecuado, pues precio de mercado tiene que estar definido en este referente. Aquí no es hacer un glosario, esto es muy importante, no es poner cita, 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 ¿verdad? Sino es hacer una cita, hacer una referencia y explicarlo en palabras propias. Muy importante, no se puede tampoco utilizar solo un libro. Hay que usar al menos, pensemos por lo menos en unas 5 libros diferentes, 5 fuentes diferentes. ¿Por qué razón? Porque si no caemos en un sesgo de autor. Nos casamos con una sola teoría y esa teoría nos va a llevar a lo largo del documento sin hacer comparación entre documentos o entre autores. Entonces, pensemos por lo menos en unos 5 o ojalá más autores en esta parte. Aquí si usamos libros únicamente, recuerden que trabajamos ya con APA 7, técnicamente no deben ser libros de más de 5 años, salvo que sea un libro clásico y nunca más se volviera a publicar. En ese caso es una excepción. Deben darle mucho énfasis al hecho de que sí se usan citas y se usan referencias, pero la mayor parte o la parte más importante es la explicación que yo le dé a cada concepto. La cita únicamente va a servir a manera de fundamento del concepto para posteriormente explicarse a fondo en palabras propias. Entonces, por favor, tener cuidado con eso y pensar que entonces entre los marcos podemos estar rondando las 8 páginas, que incluso si se puede hacer en menos páginas, todavía mejor porque es un documento ejecutivo y tiene que ser atractivo a la lectura de un socio, de un directivo, de un accionista, ¿verdad? Que vaya a leerlo, o de un gerente propiamente de la empresa. Debe ser ejecutivo, como les digo, ¿verdad? Pensemos en un producto gerencial, sigue siendo un producto científico, un producto académico, claro que sí, pero pensemos que es un producto gerencial, entonces tiene que ser de fácil lectura. No sobrecargarlo de citas y referencias tampoco, pero sí tiene que tener. No podemos dejar un marco o un referente situacional o un referente teórico sin citas y referencias porque nos saldríamos del concepto de documento científico. Es un documento ejecutivo, pero no deja de ser un documento científico. Tiene que estar argumentado, es decir, tiene que estar hecho con base en los objetivos específicos, particularmente el referente teórico, donde se expliquen los conceptos de los objetivos específicos. Mucha atención, no es poner el objetivo específico, es los conceptos de los objetivos específicos, desarrollarlos a lo largo del marco teórico o del referente teórico. Y en el referente situacional, ubicar al lector en dónde se está haciendo el trabajo, cuál es la empresa, cuál es el contexto, cuál es el mercado, cuál es la competencia, en fin, los datos que consideren adecuados. Datos, historia, marco situacional, el referente situacional, teoría, referente teórico. La equivalencia quizás es de un 80-20, 80% redacción propia, 20% citas. Es decir, las citas no es el fondo del documento. Las citas es el refuerzo del documento y realmente debe haber un enfoque mayoritario a lo que son explicaciones propias. En este caso, por ejemplo, el ejemplo típico es la historia de la empresa. La historia de la empresa no se copia y se pega, porque eso no da mucho aporte. Realmente podemos hacer una cita, 2 citas y explicar un poquito la historia de palabras propias, siempre dando énfasis a nuestra redacción propia. Hay que usar diferentes fuentes, esto es muy importante, como les decía, no quedarse con una línea teórica, sino tener varias para poder hacer esa contrastación y siempre respetar el formato de títulos y subtítulos. La recomendación aquí es, antes de empezar a redactar, hagan el índice de lo más general a lo más específico, tanto para el referente situacional como para el referente teórico, de forma que les sea más sencillo la redacción y ir completando cada uno de esos títulos en letra 16, subtítulos en letra 14. Tienen en pantalla un ejemplo de cuál sería una estructura correcta de un referente situacional.
Si vemos la opción A, historia sí, historia de la historia, administración no, administración tiene cara de teoría, ¿verdad? Competencia, no me dice la competencia de qué, pues pareciera ser teoría. San José sí, Ministerio de Hacienda sí, mercadeo no, mercadeo ahí me está definiendo mercadeo, no me está diciendo mercadeo del departamento, mercadeo de la empresa. Entonces en este caso tenemos una mezcla entre situación y teoría, eso estaría descartado. Vemos el B, no solo B, la economía, administración, mercadeo, mezcla, finanzas, presupuesto, financiamiento, eso es teoría. Esa sería una buena estructura de lo general a lo específico, pero para un referente teórico, para poder agregar subtítulos ahí nada más. Y este sería la opción que tomaríamos. Vean que aquí todos los conceptos desarrollados son precisamente situacionales. La geografía, la historia, el lugar, la empresa, el mercado de la empresa, competencia de la empresa y producto vendido, obviamente aplicado. Pues en este caso estaríamos hablando del contexto de realidad, es decir, de los elementos que realmente se están dando y ese contexto, situación que tenemos, que nos permite, pues, desarrollar y ubicar el trabajo en un contexto físico, presencial, y geográfico, situacional, como quieran llamar. Algunos otros errores, ¿verdad?, que suelen darse, no se plantea esa degradación titular, es decir, no vamos de lo general a lo específico, entonces se pierde un poco el hilo conductor, muy importante que estemos. Recuerden hacer títulos y subtítulos, no solamente la parte de títulos, ¿verdad?, sino títulos y subtítulos donde sea necesario. Separar nuestra situación y teoría, eso es muy importante. Esta es la separación epistemológica fundamental en un marco situacional y teórico. Realmente lo llamamos referentes porque es algo conciso, es algo pequeño, algo ejecutivo de leer, pero tener cuidado al caso. Y por favor, no realicen copia y pegue, ¿verdad? Una copia un copy-paste, una copia y pegar, básicamente los va a derivar en una copia indebida que es sancionable y puede incluso hasta perder los puntos de un impecable, amparado incluso en la normativa nacional que lo tipifica incluso como un delito. Entonces, por favor, tengan cuidado, si queremos copiar algo, pues usamos la cita, una herramienta para hacerlo en formato correcto y la explicación propia, que es lo que más nos interesa en este caso. Las referencias bibliográficas van al final del documento, van incluso después del último capítulo, pero es importante tocarlas desde acá porque claramente este capítulo se basa en referencias bibliográficas. Arriba tenemos los libros. Una cuestión importante con los libros, APA 7 ya no pide el país como tal, entonces no es necesario ponerlo, pero si se pone, vean que es país 2 puntos. Entonces ahí pueden ya obviarlo, pero si lo ponen está muy bien y creo que le da incluso una amplitud mayor. La edición va después del nombre del libro y únicamente se pone a partir de la segunda. Los que no tienen ese paréntesis porque es primera edición y no es necesario poner. Si tomamos alguna publicación científica, una revista, un artículo, un paper, una memoria, bueno, un periódico que fuera, lo ponemos como ven ahí en publicaciones, el autor, el año, el título del artículo, el país, la institución, el nombre del periódico, revista, etcétera, y al final el número. Algunas revistas traen solo el número, otras traen volumen, como aparezca en la revista. Y cuando tomamos algo en internet, es como lo ven al final, aquí sí ponemos entonces la fuente, el nombre, el año, el nombre del artículo, y se pone la frase extraído o tomado, la fecha, y aquí sí se pone el URL completo. El URL nunca va en texto, ¿verdad? Va en referencias bibliográficas y únicamente para las fuentes que son de internet. Se ordenan alfabéticamente, no es necesario hacer la separación entre libros y publicaciones de internet, sino alfabéticamente todas seguidas y van al final del documento, pero es importante que lo tengamos ya desde acá para ir trabajando precisamente en esa lista de referencias que al final vamos a ocupar. De esta forma hemos llegado a la conclusión del tercer video, en el cual hemos visto la separación entre marco situacional y teórico, que en nuestro caso lo llamamos referente situacional y teórico, y que es fundamental para establecer la ubicación contextual del trabajo y el fundamento teórico del trabajo, lo cual nos permite generar un capítulo bastante práctico, bastante sencillo y muy ejecutivo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.